La pobreza en México, analizar su evolución en los últimos años y reflexionar sobre sus implicaciones sociales. La pobreza es un fenómeno que afecta a millones de personas en todo el mundo, y México no es la excepción. Pero, ¿cómo se mide la pobreza en nuestro país? ¿Qué factores se toman en cuenta? ¿Y cómo ha cambiado la situación en los últimos años? En México, la medición de la pobreza es realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Esta institución utiliza un enfoque multidimensional, lo que significa que no solo considera el ingreso económico de las personas, sino también otros factores como el acceso a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y los servicios básicos. Para que una persona sea considerada en situación de pobreza, debe tener al menos una carencia social y un ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Este enfoque nos permite entender la pobreza de manera más completa y no solo desde una perspectiva económica. Ahora, veamos cómo ha cambiado el porcentaje y el número de personas en situación de pobreza en México en los últimos años. Estos datos nos ayudarán a entender si la situación ha mejorado o empeorado. 2016. En 2016, el 43.2% de la población mexicana, es decir, más de 53 millones de personas, vivían en situación de pobreza. Esto significa que casi la mitad del país enfrentaba carencias en al menos uno de los aspectos medidos por el Coneval. 2018. Para 2018, el porcentaje de personas en pobreza disminuyó ligeramente a 41.9%, lo que equivale a aproximadamente 52 millones de personas. Aunque hubo una mejora, el número seguía siendo alarmante. 2020. En 2020, la pobreza aumentó nuevamente, alcanzando el 43.9% de la población, es decir, alrededor de 55 millones de personas. Este incremento se debió, en gran parte, a los efectos económicos y sociales de la pandemia de COVID-19, que afectó gravemente a las familias más vulnerables. 2022. Finalmente, en 2022, se observó una reducción significativa en el porcentaje de pobreza, que llegó al 36.3%, equivalente a cerca de 46 millones de personas. Este descenso puede atribuirse a la recuperación económica post-pandemia y a los programas sociales implementados por el gobierno. Los datos nos muestran que, aunque ha habido avances en la reducción de la pobreza, aún queda un largo camino por recorrer. La pobreza no solo afecta el bienestar de las personas, sino que también limita el desarrollo del país. Es importante preguntarnos, ¿qué más podemos hacer para combatir la pobreza? ¿Cómo podemos asegurar que todas las personas tengan acceso a educación, salud, alimentación y vivienda digna? La respuesta no es sencilla, pero requiere del esfuerzo conjunto de gobiernos, organizaciones y ciudadanos. La medición de la pobreza en México nos permite entender la magnitud del problema y tomar acciones para resolverlo. Aunque los datos muestran avances en algunos años, también nos recuerdan que la pobreza es un desafío persistente que requiere soluciones integrales y sostenibles. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de contribuir a reducir la pobreza, ya sea a través de la educación, el voluntariado o la promoción de políticas públicas que beneficien a los más vulnerables. Solo así podremos construir un México más justo y equitativo para todos. Te invitamos a reflexionar. ¿Qué acciones puedes tomar en tu comunidad para ayudar a reducir la pobreza? Comparte tus ideas con tus compañeros y juntos busquen formas de contribuir a este importante objetivo.